Podemos decir que crece la desocupación, bueno, es un modelo desindustrializador. eh, ¿Qué podemos decir? Sí, este modelo librecambista financiero tiende a la industrialización, es decir, por un lado con la apertura importadora, por otro lado habiendo generado la mayor inflación en dólares de la historia argentina y, y bueno, y habiendo desfinanciado todos los programas de desarrollo del país, ¿no es cierto? Desfinanciaron no solo la salud y la educación, sino también toda la obra pública que genera empleo de manera directa. Bueno, todo eso lo que conforma es un aumento del desempleo, destrucción de la industria que además va acompañada porque trasladaron los impuestos desde los sectores y las bases imponibles más altas, es decir, de los sectores más ricos, las actividades que más tributan, hacia el conjunto del pueblo, ¿no? Es decir, les otorgaron exenciones impositivas y le bajaron las alícuotas a, a- a todos los que más tributan al país, y ese peso impositivo nos cae sobre las espaldas de la población común, excepto los más ricos, en forma de, por ejemplo, tarifazos, suba de transporte y demás. Eso se traduce en una reducción del poder adquisitivo, Ujú. o sea, el ingreso disponible es menor, o sea, el ingreso disponible para consumir, ¿no? O sea, que es ingreso menos el pago de impuestos, y eso baja todavía más el consumo, por lo tanto, baja la actividad, baja la producción, baja el empleo, y genera un aumento de pobreza significativo. Ahora, lo que estamos viviendo ahora, de que el 90% de las familias estamos endeudadas porque no nos alcanza el sueldo para poder comer en un país productor de alimentos, esto así no pasó nunca. Esto así no pasó nunca. Es una catástrofe que nunca pasó y según mi modo de entender las cosas, creo que es el punto más crítico que tiene el futuro de este gobierno. Ahora, entre nosotros, Julián, todo el mundo, bueno, la propia Cristina, ¿no? Como que ha repuntado su popularidad últimamente, dice, este modelo tiene fecha de vencimiento, de acuerdo. Pero claro, nosotros venimos, un poco por eso también que nominé, de 4 años, donde el otro modelo, entre comillas, tenía más agujeros que queso gruyere, porque realmente uno veía que no se podía, o sea, el otro modelo que presentó Alberto Fernández, no estoy hablando del que presentó Néstor en su momento, que ese sí era viable. Digo, el que presentó Alberto Fernández era también inviable. No, 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 yo no estoy de acuerdo, Gabriel, con eso que dijiste, porque es cierto que el gobierno de Alberto Fernández no fue un gobierno peronista que distribuyó los ingresos, no fue un gobierno peronista que mejoró el poder adquisitivo de los salarios, pero sí era viable porque generó incremento en la actividad, recuperó, o sea, todos los laburantes, los jubilados estaban mejor que con Macri, o sea, Obvio, no fue un gobierno que sí, eso destruyó. coincido contigo, sí, sí, claro. Entonces todos estaban mejor, faltó la etapa redistributiva, ¿no? Pero a ver, 2 de los 4 años, a ver, tuvo. Yo no voy a defender a la persona, a Alberto Fernández, jamás en mi vida, porque Alberto Fernández fue funcional al triunfo de Macri en el 2015. Así que jamás en mi vida lo voy a defender a Alberto Fernández ni a Massa. Pero estoy hablando del gobierno de Alberto Fernández. Ujú. El primer año tuvo la pandemia, el último año tuvo la mayor sequía de la historia y tuvo los 4 años los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional que no los trajo Alberto Fernández. El Fondo Monetario Internacional lo trajo Macri con Caputo. Entonces, a pesar de todo eso, recuperó la industria satelital, la generación de energía nuclear, recuperó el nivel de empleo, recuperó la actividad, le devolvió los medicamentos a los jubilados, le devolvió las computadoras a los escolares, le devolvió las curitas a los bebés, volvió la financiación para el FINES y para el Progresar, rehizo Tecnópolis, hizo una de las mejores respuestas sanitarias del mundo frente a la pandemia. A nadie le faltó la vacuna, ni respirador, ni cama. Bueno, es decir, son una serie. Reactivó el turismo, reactivó la vialidad nacional. Bueno, son un montón de cosas. Entonces, eso sí que era viable. Lo que pasa es que lo que faltó fue la redistribución de ingresos, la recomposición de los salarios, pero sí que era viable y sí que fue un gobierno que termina con el pueblo mejor, en mejor estado que cuando empezó el gobierno. Cuando empezó el gobierno, que fue al final del gobierno de Macri, estábamos que no podíamos pagar las tarifas y que había un crecimiento del desempleo, y que había muchos sectores estratégicos parados. Cuando termina el gobierno de Alberto Fernández, funcionaba todo. Entonces, eso no hay que olvidarlo. Sí, en eso tengo que coincidir con vos, que obviamente, yo digo, y aplante, aunque sea con la libreta del almacenero, digamos, con eso de mirar qué tenías en el bolsillo. Yo tengo que decir que durante el gobierno de Alberto Fernández realmente, bueno, se estabilizó una cuestión económica más o menos, y más o menos uno estaba flotando y sabía que seguía flotando, porque como vos decís, no hubo una redistribución que dijera, no, no, uno podía progresar. Lo que pasa que, bueno, yo no sé cómo lo estará mirando la mayoría de la gente, pero digo, después de hace un año y medio que venimos para atrás, pero en caída libre en cuanto a trabajo, consumo y demás. Mira, y además, perdóname, Gabriel, que te interrumpa. Además, el gobierno de Alberto Fernández, dos cosas estratégicas. Hizo el gasoducto Néstor Kirchner para tener superávit energético para siempre, eh, bueno, para siempre, excepto que se desfinancie, ¿no? Y tenía la incorporación argentina al BRICS.
la incorporación argentina al BRICS, que era la incorporación argentina a un bloque de países que conforma el 50% de la población mundial, el 40% del producto global, y en el cual íbamos camino a la desdolarización de nuestro comercio exterior, que yo entiendo, supongo, imagino, que también tenía que ver con la resolución del endeudamiento de Macri. Entonces, la pucha que era recontra favorable. Lo que pasa, que la inflación creada no por Alberto y Massa, la inflación creada por las presiones del Fondo Monetario Internacional, por los medios, por los sectores agroexportadores, etcétera, más las incapacidades del gobierno, más que la pandemia se sufrió, o sea, si bien Argentina tuvo una de las mejores respuestas sanitarias del mundo, si bien el gobierno dio el IFE y el ATP, que sirvieron, fueron insuficientes, obvio que fueron insuficientes para cubrir todo, pero que sirvieron para salvar muchas empresas y muchas familias, pero la pandemia sí sufrió. Entonces, tuvo lo de la pandemia, la fiestita que hizo el estúpido de Alberto con su mujer en la Quinta de Olivos, y encima, la prensa funcional a los vendepatria, ¿no? A Macri, a Milei, todos esos. La prensa diciendo que era el peor gobierno de la historia porque la inflación y porque la fiestita en Olivos y no sé qué. Entonces la gente se comió el cuento, decía, vamos a la libertad, que se termine la casta. Bueno, pero fue un engaño. Y no fue el peor gobierno de la historia. Yo vengo diciendo, mira que a Alberto Fernández y a Massa, personas, los desprecio desde hace más de 10 años. Yo he escrito, tengo cosas escritas, publicadas en las redes, en mis libros incluso. La gente puede comprar mi quinto libro, mi sexto libro, que tiene un artículo que se llama Una Massa, donde le doy con un caño a esa basura de Sergio Massa. ¿Tá? O sea, no voy a hablar bien de esas dos personas. Pero el gobierno de Alberto Fernández, esto yo lo vengo diciendo y fundamentando, sacando el peronismo, sacando Perón, 46-55 y 73-76, o 75, bueno, sacando Perón, y el kirchnerismo 2003-2015, fue el mejor gobierno de la historia. ¿Y sabes por qué? Muy fácil de fundamentar. Fue el único gobierno que termina mejor de lo que empieza. Empiecen a pensar todo lo que están escuchando. ¿Qué gobierno, sacando Perón y el kirchnerismo, terminó mejor de lo que empezó? Ninguno, excepto el de Alberto Fernández. O sea que podría decir hasta que fue el mejor gobierno de la historia. Bueno, entonces, y eso que lo desprecio profundamente como persona, ¿no? Porque yo me acuerdo que Alberto Fernández dormía sentado en el inodoro de TN, del canal de televisión, del estudio de televisión, para salir cada 5 minutos a hablar peste de Cristina y ser funcional al triunfo de Macri en las elecciones del 2015. Yo me acuerdo quién es Alberto Fernández. Pero el gobierno de Alberto Fernández, no, por favor, respetemos eso, porque si no le damos de comer a los vendepatrias, ¿no? Muy bien, Julián. Muy interesante, como de costumbre, tu presencia, tu columna hoy. Y bueno, te dejo el cierre y la despedida. Bueno, Gabriel, y entonces, ya que hablé de ese camino, ¿no? Porque en realidad, si no, te quedaría inconcluso, ¿no? Porque la incorporación de Argentina al BRICS desde el 1 de enero del 2024 era estratégico. Además, estábamos incluidos en el BRICS. Teníamos el gasoducto Néstor Kirchner, teníamos en ese momento superávit comercial. El gobierno de Alberto Fernández fue uno de los dos gobiernos de superávit comercial más holgados de la historia. El otro fue el kirchnerismo. O sea, mucho más que Perón, en ese sentido, en esa cuenta, ¿no? Teníamos récord turístico, de turismo interno y de turismo receptivo. Bueno, todas esas condiciones iban camino a una mejora del país. Lo que pasa es que lo que faltaba, obviamente, es una redistribución del ingreso, que obviamente el gobierno, con la cobarde persona de Alberto Fernández, perdió poder cuando no hizo lo que tenía que hacer con la Empresa Nacional de Alimentos, con Vicentín, con la nacionalización de los puertos del Río Paraná, la construcción de Canal Magdalena, la nacionalización del litio, cambiar los contratos mineros. Bueno, son una serie de cuestiones que nos impidió avanzar, ¿no? Avanzar en caminos más profundos, que bueno, pero que estaban pendientes. El gobierno de Alberto Fernández no destruyó absolutamente nada, reconstruyó Tecnópolis, reconstruyó todo lo que dije y mejoró el nivel de empleo porque empezó con un desempleo del 11% y termina con 5,7%, y además había pleno empleo, así que plena actividad. Muy bien, Julián. Saludamos entonces a Julián Denaro.